Hola, buenos días. El tema de hoy es afinidad electrónica o electroafinidad. Bien, ¿cuál es su definición? La definición formal nos dice que es la variación de energía que se desprende cuando un mol de átomos atrapa o gana un mol de electrones, pero para no complicarnos hay que quedarnos con la segunda definición más sencilla, que nos quiere decir la variación de energía que se desprende cuando un átomo gana o atrapa a un electrón. Aquí en la ecuación tenemos la X significa cualquier elemento de la tabla periódica en estado gaseoso, neutro y fundamental. ¿Qué me quiere decir mi estado fundamental? Que primero se van rellenando mis orbitales de menor energía y después los de mayor energía. Entonces quiere decir que mi átomo se encuentra con la menor energía posible. Y aquí vamos a tener el electrón que yo le voy o bueno, que el electrón más bien, que el átomo va a querer atrapar. Y esta va a ser la energía que va a liberar o va a absorber mi átomo para poderse convertir en un anión. Cuando yo tengo un átomo neutro y le agrego un electrón, entonces voy a tener más cargas negativas y por lo tanto me va a dar la entidad química de un anión. Bien, esta propiedad periódica no tiene un comportamiento regular a lo largo de la tabla periódica porque va a depender de muchos factores y es difícil de poderla medir. Sin embargo, logramos ver una tendencia en cuestión de la tabla periódica. Como ya les había mencionado, es la energía que se intercambia cuando un átomo neutro en estado gaseoso va a ganar un electrón para convertirse en un anión. Puede ser que mi cambio me dé como resultado un signo positivo. Cuando nosotros tenemos un cambio, una delta, se refiere a una diferencia. Entonces, en este caso, estamos restando los estados de energía. Y a la hora que nosotros vamos a modificar nuestros estados de energía y restarlos, en algunas ocasiones el primer estado de energía va a ser mayor que el segundo y en ocasiones va a ser al revés. Si nosotros restamos el segundo estado de energía y este va a ser mayor al primero, quiere decir que nuestro átomo está absorbiendo energía y por lo tanto va a ser inestable. ¿Por qué va a ser inestable? Porque los átomos de manera natural quieren perder energía o quieren tener la menor cantidad de energía absorbida o de energía en ellos. Entonces, si yo absorbo energía, estoy teniendo un proceso que no va a ser favorable y que el ion va a ser más inestable que el átomo neutro. Caso contrario, cuando el átomo libera energía, quiere decir que va a adquirir una configuración electrónica más estable. Vamos a tener un signo negativo en mi delta y el ion va a ser más estable y el proceso va a ser favorable energéticamente. ¿Por qué? Porque acabamos de mencionar que un átomo quiere tener la menor cantidad de energía posible en él para ser más estable. Entonces, si ya liberó energía y aparte obtuvo un electrón, esa entidad va a ser más estable que el átomo neutro. Vamos a ver cómo es que se comparan en los grupos de la tabla periódica. Vamos a tomar dos ejemplos, el del magnesio y el del cloro. Si se fijan en su configuración electrónica, yo voy a tener 2 electrones de valencia en el caso del magnesio. Después del 3S2, del término 3S2, sigue el 3P6. Entonces tendría que agregarle 6 electrones para que pudiera completar su octeto y fuera estable. Pero como tiene 2 y tiene ese subnivel lleno,
si le agrego otro, su configuración electrónica sería 3p1, cosa que sería muy inestable. ¿Por qué? Porque yo le tendría que meter energía a nuestro magnesio para poderle agregar ese electrón. Y en el caso del cloro, vemos su configuración electrónica en la tercera capa, que tiene 7 electrones de valencia. Entonces, para llegar a completar su octeto necesita solamente de un electrón. Entonces, si el átomo atrapa un electrón, completa su octeto y libera energía. A la hora que libera energía, el anión del cloro se va a convertir en una entidad más estable que el cloro neutro. Aquí podemos ver algunas tendencias de las afinidades electrónicas. Se miden en kilojoules sobre mol, por la definición inicial que les había dicho, de que un mol de átomos van a atrapar un mol de electrones. Y ahora con el litio, el sodio y el potasio, que sería mi comparativa entre periodos. ¿Qué es lo que sucede en mis periodos? Cuando yo tengo mis electrones más cercanos al núcleo, como puede ser en el caso del litio, que todavía no tiene tantas capas y sus electrones no están tan distantes del núcleo, este va a tender a atrapar más electrones que si lo tengo en capas más lejanas que están alejadas de mi núcleo, porque el núcleo es el que ejerce la fuerza de atracción para poder jalar electrones. Entonces, entre más voy bajando en mis periodos, su capacidad para atrapar los electrones va a ser menor. Y caso contrario, va a aumentar hacia arriba en mis periodos. Es decir, los periodos que tienen números pequeños como 1, 2 y 3 tienen mayor capacidad de atraer o captar electrones que los grupos, los periodos, que tienen 4, 5, 6 y 7, porque los electrones se encuentran más alejados del núcleo, que es el que ejerce la fuerza de atracción. Entonces, mi afinidad electrónica aumentaría de izquierda a derecha, porque los electrones van a estar más cerca de mi núcleo positivo y va a crecer de abajo hacia arriba, porque mis electrones van a estar más cerca de mi núcleo. Algunas excepciones serían el grupo número 15, el estroncio, el bario y pues el bismuto, que se encuentra ahí en el grupo número 15. Para la actividad vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las otras actividades, pero ahora vamos a fijarnos en la afinidad electrónica. Utilicen esta tabla para basarse en las afinidades electrónicas, porque, como les mencioné, son difíciles de calcular y hay algunas excepciones, y no siempre se va a cumplir una regla estricta. Se ve una tendencia, pero depende de muchos factores su afinidad electrónica. Y lo mismo van a hacer en esta otra parte de la actividad, que ya conocen cómo hacerlas. Espero sus actividades en los links que les dejo abajo aquí en la descripción del video. Que tengan bonito día.